Bien, estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la proporción o contraste. Este es otro principio de diseño que hay necesidad de tomarlo muy en cuenta. Primero, vamos a hablar del contraste. El contraste se define como la diferencia relativa, ¿verdad? Vamos a acercar un poco la definición acá. El contraste se define como la diferencia relativa en la intensidad entre un punto de una imagen. Un ejemplo simple es el contraste entre un objeto de brillo constante sobre un fondo de brillo constante. Si ambas superficies tienen el mismo brillo, el contraste será nulo, y si el conjunto está en tonos de gris, el objeto será tanto física como perceptiblemente indistinguible del fondo. Según se incrementa la diferencia de brillo, el objeto será perceptiblemente distinguible del fondo una vez alcanzado el umbral del contraste, que se sitúa alrededor del 3% de la diferencia. ¿Qué significa eso? Que ustedes colocan un objeto de un color y otro de otro color que si tienen el mismo brillo, al 3% ya van a percibirlo. Aquí tienen ustedes un ejemplo. Este contraste es aproximadamente el 3%. El fondo blanco y un poquito de gris aquí ya nos hace contraste. Y aquí las otras formas del contraste. Contraste es esto. Miren. Y si ustedes se fijan, aquí está cumpliendo un poco peso, ¿eh? El peso de este lado y la ligereza del otro. Ha roto la regla, pero la composición se ve bien. Aquí tienen otro ejemplo del contraste. ¿Eh? Ejemplo de contraste. Aquí está la diferencia entre mucho contraste y poco contraste. Y aquí una fotografía en blanco y negro, siluetas, donde pueden ver ese logro estético, esa bonita composición que se ve acá. También el contraste es más difícil en el color. Aquí estas escalas se las doy yo para que ustedes vean qué contrastes son armónicos. Aquí entro yo a hablar de la armonía. Ya entro a hablar de un concepto que es común entre lo visual y lo musical, que eso ya pronto lo veremos. Ya escucharemos algunos ejemplos también de eso. Acá vamos a ver los contrastes reflejados en estas composiciones. Eso logro estético. Una cosa que quería plantearles es que las líneas inclinadas se manejan bajo el principio de el peso abajo y la ligereza arriba. También se manejan mejor sobre el principio del peso derecho y la ligereza izquierda. En este caso ustedes pueden ver. Hay un concepto aquí que es muy difícil de explicarlo si no se cuenta con algún recurso ahí para hacer dibujo, ¿verdad? Que es el horizonte. El horizonte en perspectiva, en un dibujo de perspectiva, significa una línea horizontal que nosotros la podemos trazar a un nivel. Esta línea horizontal representa la altura visual a la que yo he colocado mis ojos. O sea, si yo me agacho, mi horizonte baja formando una línea imaginaria, como que si estuviera aquí una línea imaginaria en la altura de mis ojos. Si yo me bajo para acá, pues esta línea representa el horizonte. Si subo, mi horizonte sube hasta acá. Y esa es la altura de la cámara. La altura de la cámara, si yo la tengo acá, me dibuja el horizonte. Si yo la tengo acá, me dibuja el horizonte acá. Pues una de las reglas para manejar la inclinación es que usted el plano inclinado lo fugue
¿Qué es una fuga? Es un punto en el cual se va a inclinar sin rebasar el horizonte. Si usted no rebasa el horizonte, la composición le va a quedar bien. Mire que hay una línea inclinada que no rebasa el horizonte. Lo detiene en este punto. Y aquí hay otra línea inclinada que no rebasa el horizonte. Si usted hubiese encuadrado esto de tal manera que no se fuga, la composición se le ve desequilibrada, ¿verdad? Esta composición en especial me sirve para explicar eso. Luego entramos al tema de la proporción. ¿Qué es la proporción? Es la relación de los objetos dentro de la composición con respecto al tamaño del documento o al formato que se le da. No es lo mismo que yo componga para esto que yo componga para esto, ¿verdad? Aquí tengo más espacio supuestamente, pero depende de la distancia. Todo marco es relativo a la composición. Lo que pasa es que los elementos crecen o disminuyen. Por ejemplo, yo tengo este libro que me permite dibujar este tamaño de objetos. Pero ¿qué tal si esto fuera una valla, una gigantografía colocada en un edificio? Conserva las mismas reglas. Lo que sucede es que es el tamaño el que varía. La proporción también tiene muchísimo que ver con el propósito de comunicación, ¿verdad? Dentro de un mensaje siempre hay elementos más importantes y otros menos. Y reflejar esa importancia por medio del aumento o reducción del tamaño generará limpieza y ganará atención e interés en el menaje contenido dentro del movimiento. Menaje es el grupo de elementos que yo voy a utilizar. Este es un número de elementos finitos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 círculos grandes. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 círculos pequeños para colocar y ordenar, ¿verdad? Ese es el menaje. Tengo también aquí el titular, ¿verdad? Tengo esta cantidad de letras y de líneas. Es limitado, porque mientras más limitado, pues más oportunidad de arreglarlo tengo. La jerarquía o dominancia. Ya lo expliqué un poco en un video anterior, pero lo repito. ¿Hacia qué quiere llamar más la atención? Si ustedes se fijaron en la composición anterior, la de los huevitos, bueno, no eran huevitos, sino que eran bolas, unas bolas blancas. Lo que llama la atención no son el montón de bolas blancas, sino esta bola roja. Aquí no importan las manzanas, importa y quiere llamar la atención perdón, aquí estamos viendo bolas blancas, aquí creí que tenía aquí está. Estas bolas blancas no quieren llamar la atención, sino lo que quiere llamar la atención es la bola roja. Y aquí lo que quiere llamar la atención es el chile verde, no las manzanas. La jerarquía o dominancia, pues, es lo que queremos destacar de la vista, lo que queremos que tenga poder visual, jerarquía visual. Así es como yo les he explicado. Yo puedo tener un objeto pequeñito a la par de uno grande, pero lo que va a llamar la atención es el objeto pequeñito, o sea que no es la proporción física del asunto, ¿verdad? En este tema entramos a ver el asunto de la proporción áurea. ¿Qué es la proporción áurea? La proporción áurea es un ejemplo depuradísimo que viene desde la antigüedad de la regla de oro, pero eso lo vamos a ver en el próximo video.